La madre traicionada. Cuando mi hijo eligió el dinero sobre mí. Nota del autor. Esta historia trata sobre uno de los temas más dolorosos y buscados en YouTube: la traición familiar. Específicamente, hijos adultos que abandonan o maltratan a sus padres por herencia y dinero. Es un tema que resuena profundamente en la cultura latinoamericana, donde los valores familiares son fundamentales. Había una mujer llamada Mercedes Solano, de 68 años, quien había dedicado cada día de su vida a construir un futuro para sus hijos. Vivía en una casa modesta en las afueras de Medellín, Colombia, en una casa que había pagado con 40 años de trabajo como costurera y luego como dueña de un pequeño taller de confección. Mercedes era viuda desde hacía 15 años. Su esposo, Antonio, había fallecido de un infarto repentino, dejándola sola con 3 hijos ya adultos. Ricardo, de 45 años, el mayor, Valentina, de 42, y Miguel, de 38, el menor y su consentido. Esa mañana de agosto, Mercedes se despertó temprano como siempre. A pesar de su edad y de la artritis que le dolía cada vez más en las manos, seguía trabajando en su taller. No porque necesitara el dinero desesperadamente, sino porque el trabajo le daba propósito. El día que deje de trabajar, me muero, solía decir con una sonrisa. Pero lo que Mercedes no sabía es que ese día, su vida cambiaría de una manera que nunca imaginó, y que la traición vendría de donde más amaba, su propia sangre. Todo comenzó cuando Mercedes recibió noticias de su médico. Después de varios exámenes y pruebas, le diagnosticaron una enfermedad crónica que requeriría tratamiento constante. No era terminal, le explicaron, pero necesitaba cuidados, medicamentos costosos, y eventualmente tal vez no podría vivir sola. Señora Mercedes, le dijo el doctor con tono profesional pero compasivo, usted necesitará apoyo familiar. Esta condición va a progresar. No de manera inmediata, pero en los próximos años necesitará ayuda con las actividades diarias. Mercedes salió del consultorio médico con un nudo en la garganta. No por miedo a la enfermedad, sino por la carga que esto representaría para sus hijos. Toda su vida había sido ella quien cuidaba, quien daba, quien se sacrificaba. La idea de necesitar ayuda le resultaba casi insoportable. Esa noche, llamó a sus 3 hijos a su casa. Preparó la cena favorita de cada uno, como había hecho durante décadas. Mientras cocinaba, recordaba cuando eran niños. Ricardo, tan responsable siempre, ayudándola con sus hermanos menores. Valentina, tan cariñosa y dulce. Miguel, el bebé de la familia, a quien ella había protegido quizás demasiado. Cuando llegaron todos, Mercedes notó algo diferente en el ambiente. Ricardo llegó con su esposa Patricia, una mujer que siempre había mirado la casa modesta de Mercedes con cierto desdén. Valentina vino sola. Se había divorciado hacía 2 años y desde entonces parecía amargada con el mundo. Y Miguel llegó tarde, como siempre, en un carro nuevo que Mercedes no conocía. «Hijos», comenzó Mercedes después de la cena, con voz temblorosa, «tengo que contarles algo importante». Les explicó el diagnóstico, les habló de lo que los médicos habían dicho, y con lágrimas en los ojos, algo que rara vez permitía que vieran, les dijo: «Sé que es mucho pedir, pero voy a necesitar su apoyo. No ahora, no inmediatamente, pero eventualmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue Patricia, la nuera, quien habló primero. «Mercedes, entendemos que esto es difícil, pero Ricardo y yo tenemos nuestras propias responsabilidades. Nuestros hijos están en la universidad, las colegiaturas son carísimas. No estoy pidiendo dinero», interrumpió Mercedes suavemente. «Solo apoyo, compañía,
Saber que no estoy sola. Ricardo evitó su mirada. Mamá, claro que te apoyaremos, pero tienes que ser realista. Todos tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos. Valentina, quien Mercedes esperaba que fuera más comprensiva, suspiró con frustración. Mamá siempre ha sido tan independiente. ¿Por qué ahora de repente necesitas que estemos encima de ti? No es de repente, Valentina, respondió Mercedes, sintiendo una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con su condición médica. Es una enfermedad. No es algo que elegí. Miguel, su consentido, su bebé, finalmente habló. Mami, yo quiero ayudarte, pero estoy en un momento complicado. Acabo de abrir mi negocio, tengo deudas. Entiendo, hijo. Mercedes trató de sonreír. No se preocupen. Estaré bien. Pero no estaba bien. Y todos lo sabían. Las semanas siguientes fueron reveladoras. Las visitas de sus hijos, que antes eran esporádicas pero cariñosas, se volvieron aún menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se redujeron a mensajes de texto cortos y conversaciones apresuradas. Un día Ricardo llegó con unos papeles. Mercedes estaba en el jardín, tratando de arrancar malas hierbas a pesar del dolor en sus manos. Mamá, necesitamos hablar, dijo Ricardo con un tono que Mercedes no reconoció. Era frío, casi empresarial. Claro, hijo. ¿Quieres un café? No, esto es serio. Ricardo extendió los papeles. Patricia y yo hemos estado hablando. Con tu condición médica, creemos que es momento de que pienses en hacer arreglos. ¿Arreglos? Mercedes tomó los papeles con manos temblorosas. Sobre la casa, mamá. Y el taller. Necesitas hacer un testamento claro. Y tal vez considerar vender algunas cosas mientras aún puedes tomar decisiones. Mercedes sintió como si le hubieran echado agua helada. Ricardo, no estoy muriendo. El doctor dijo que tengo años por delante. Lo sé. Ricardo se frotó la cara con frustración. Pero es mejor estar preparados. Mira, Patricia y yo estamos dispuestos a ayudarte a administrar tus bienes. Podemos poner la casa a mi nombre para protegerla y así cuando llegue el momento no habrá problemas legales. ¿Poner la casa a tu nombre? Mercedes sintió que el mundo se tambaleaba. Esta es mi casa. Ricardo, la pagué yo sola con mi trabajo. Nadie está diciendo lo contrario, mamá. Solo estamos pensando en el futuro, en proteger tu patrimonio. Mercedes miró a su hijo mayor, al niño que había cargado en brazos, al joven al que había mandado a la universidad trabajando dobles turnos, al hombre que ahora le estaba pidiendo que le entregara todo lo que tenía. Necesito pensar, dijo finalmente. No tardes mucho, respondió Ricardo, y había algo en su voz que sonaba casi como amenaza. Patricia dice que entre más esperemos, más complicado será todo. Esa noche Mercedes no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, la misma habitación donde había dormido con Antonio durante 30 años, la habitación donde había consolado a sus hijos de sus pesadillas, donde había planeado cada sacrificio y cada sueño. Cuando había cambiado todo, cuando sus hijos habían dejado de verla como su madre y empezado a verla como un problema, como una fuente de herencia. Al día siguiente Valentina llamó. Mercedes se animó, pensando que tal vez su hija había reflexionado y llamaba para ofrecer apoyo genuino. Mamá, hablé con Ricardo, comenzó Valentina sin saludar siquiera. Mira, sobre la casa y el taller. Si Ricardo va a quedarse con la casa, yo quiero el taller. Es justo. Él es hombre y gana más. Yo necesito ese ingreso. Mercedes sintió náuseas. Valentina, nadie se va a quedar con nada. Yo todavía estoy viva. Ay, mamá, no seas dramática. Sabes a lo que me refiero. Solo estamos organizando las cosas. Y honestamente, yo he pasado por un divorcio terrible. Estoy luchando financieramente. Tú tienes 2 propiedades, yo no tengo nada. Trabajé 40 años por estas propiedades, Valentina.
Sí, y ahora es momento de compartir, ¿no? Somos tu familia. ¿Familia? Mercedes sintió algo quebrarse dentro de ella. ¿Y dónde está esa familia cuando necesito que alguien me acompañe al médico? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin querer algo? Hubo un silencio incómodo. Eso es injusto, mamá. Todas tenemos nuestras vidas. Sí, dijo Mercedes con una calma que la sorprendió a ella misma. Todas tenemos nuestras vidas. Adiós, Valentina. Colgó el teléfono y por primera vez en 68 años, Mercedes se sintió completamente sola en el mundo. Los días se convirtieron en semanas. Las llamadas de sus hijos se volvieron más insistentes, pero todas giraban alrededor del mismo tema, sus propiedades. Ricardo envió a un abogado. Valentina llegaba con agentes de bienes raíces solo para dar una evaluación. Miguel, su consentido, finalmente mostró su verdadera cara. Una tarde, Miguel llegó a la casa con una mujer que Mercedes no conocía. Era joven, probablemente de 30 años, vestida con ropa cara. Mami, ella es Daniela, mi novia. Miguel sonrió, pero era una sonrisa que Mercedes había aprendido a desconfiar en las últimas semanas. Mucho gusto. Mercedes ofreció café, siempre la anfitriona perfecta a pesar del dolor en su corazón. Miguel no perdió tiempo. Mami, Daniela y yo nos vamos a casar. Y estamos buscando casa. Pensamos que, esta casa es muy grande para ti sola. Y con tu condición, tal vez sería mejor que te mudaras a algo más pequeño, más manejable. Mercedes dejó las tazas de café en la mesa con manos temblorosas. ¿Me estás pidiendo mi casa, Miguel? No es así, mami. Solo estamos sugiriendo que sería mejor para todos. Daniela y yo podríamos cuidar de ti. Estarías aquí en una habitación y nosotros... ¿En una habitación? ¿En mi propia casa? Mercedes sintió lágrimas ardiendo, pero se negó a dejarlas caer. No frente a esta extraña que miraba su casa como si ya fuera suya. Mamá, no te pongas así. Miguel usó el mismo tono que usaba de niño cuando lo cachaban en una travesura. Solo estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Quitándome mi casa me están ayudando? Daniela habló por primera vez. Señora Mercedes, con todo respeto, usted está envejeciendo. Miguel me cuenta que está enferma, que va a ser sola en esta casa tan grande. Es lógico que... No te pedí tu opinión. Mercedes la interrumpió con una firmeza que sorprendió a todos, incluyendo a ella misma. Miguel, te crié mejor que esto. Ay, mamá, aquí vamos otra vez con el drama de te crié, te di todo. Pues sí, eso hacen los padres. Ahora nos toca a nosotros decidir qué es mejor. ¿Mejor para quién, Miguel? ¿Para ti o para mí? Miguel se levantó molesto. ¿Sabes qué, mamá? Cuando decidas ser razonable, me llamas. Vamos, Daniela. Los vio salir y cuando la puerta se cerró, Mercedes finalmente dejó caer las lágrimas que había estado conteniendo. Se sentó en el sofá que había comprado hace 20 años, en la sala donde había celebrado los cumpleaños de sus hijos, donde había consolado sus desamores y celebrado sus logros, y lloró como no había llorado desde la muerte de Antonio. Esa noche tocó fondo. Sentada en la oscuridad de su sala, Mercedes pensó en Antonio. ¿Qué hice mal?, le preguntó al vacío. Los amé demasiado. ¿Los consentí demasiado? ¿En qué momento mis hijos se convirtieron en extraños? No podía dormir. Se levantó y caminó hasta el pequeño estudio que Antonio había usado. Allí, en los estantes llenos de polvo, encontró los libros viejos de su esposo. Antonio había sido un hombre sencillo, un electricista, pero le encantaba leer filosofía. Mercedes tomó uno de los libros al azar. Era de un tal Marco Aurelio. Meditaciones, decía el título. Lo abrió en una página cualquiera y leyó. Cuando te despiertes en la mañana, piensa qué privilegio precioso es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Leyó la línea varias veces. ¿Cuándo había dejado de ver la vida como un privilegio?
Había pasado semanas consumida por el dolor de la traición, por la enfermedad, por el miedo al futuro. Siguió leyendo, página tras página. Marco Aurelio le hablaba como si conociera exactamente su dolor. Si te sientes afligido por una causa externa, no es esa cosa la que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella, y está en tu poder borrar ese juicio ahora. Mercedes cerró el libro y miró la foto de Antonio en el estante. ¿Esto es lo que leías cuando yo me quejaba de los problemas?, le preguntó a la foto con una sonrisa triste. Sabio fuiste, viejo. Esa noche Mercedes tomó una decisión. No iba a permitir que el comportamiento de sus hijos destruyera su paz interior. No iba a darles el poder de definir su valor o su felicidad. A la mañana siguiente, Mercedes llamó a un abogado. No uno que Ricardo había sugerido, sino uno independiente que le recomendó su vecina, doña Rosa. Quiero hacer un testamento, le dijo al abogado, pero también quiero protegerme mientras estoy viva. El abogado, un hombre mayor llamado doctor Andrés Restrepo, la escuchó con atención mientras Mercedes le contaba su situación. Señora Mercedes, dijo él finalmente, lamentablemente su caso no es único. Cada vez veo más padres mayores siendo presionados por sus hijos por herencias mientras aún están vivos y saludables. Es una epidemia de ingratitud. No quiero ser amargada, explicó Mercedes, pero tampoco quiero ser tonta. No es amargura protegerse, respondió el doctor Restrepo. Es sabiduría. Mire, podemos hacer varias cosas. Primero, sus propiedades quedan a su nombre únicamente con una cláusula que no pueden ser tocadas sin su consentimiento. Segundo, podemos hacer un testamento que especifique claramente que cualquier presión o manipulación resulta en desheredamiento. Y tercero, puede establecer un fideicomiso para sus gastos médicos futuros. Mercedes asintió, sintiendo por primera vez en semanas que recuperaba algo de control. Pero déjeme preguntarle algo, continuó el abogado. ¿Qué quiere usted de sus hijos? ¿Realmente es sobre el dinero y las propiedades? Mercedes reflexionó profundamente. Quiero que me amen como persona, no como fuente de herencia. Quiero que me visiten porque quieren verme, no porque quieren algo. Quiero ser su madre otra vez, no su obstáculo hacia el dinero. Entonces, dijo el doctor, Restrepo suavemente, tal vez sea momento de enseñarles una lección que obviamente no aprendieron cuando eran niños. Mercedes implementó el plan del abogado, pero más importante, comenzó a implementar algo más, las enseñanzas estoicas que había encontrado en los libros de Antonio. Cada mañana, antes de abrir su taller, se sentaba con una taza de café y leía un pasaje de Meditaciones o del Enquiridión de Epicteto, otro filósofo estoico que Antonio había subrayado extensivamente. Aprendió sobre la dicotomía del control, distinguir entre lo que está en su poder y lo que no. No podía controlar cómo se comportaban sus hijos, no podía controlar su codicia o su falta de empatía, pero podía controlar cómo respondía ella. Podía elegir mantener su dignidad, su paz interior. Aprendió sobre el desapego a las cosas externas. Había trabajado 40 años por su casa y su taller. Sí, pero al final eran solo cosas. Su verdadero valor no estaba en sus propiedades, sino en su carácter, en la vida que había vivido, en las personas que había ayudado. Cuando Ricardo llamó, furioso porque Mercedes había cambiado los cerrojos de la casa y no le había dado copia de las llaves, Mercedes respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. Ricardo, esta es mi casa. Cuando tú tengas tu propia casa, tú decides quién tiene llaves. Mientras yo esté viva y esta casa sea mía, yo decido. ¿Cómo puedes hacernos esto, mamá? Somos tu familia. Exactamente, Ricardo. Son mi familia. No mis dueños, no mis acreedores. Mi familia. Y cuando decidan tratarme como su madre en lugar de como su herencia, las puertas de esta casa estarán abiertas para ustedes. Pero no antes. Ricardo colgó. Mercedes no lloró. En cambio, sintió algo extraño, alivio. Las semanas se convirtieron en meses.
Los hijos de Mercedes no llamaban, excepto a través del abogado, intentando encontrar formas legales de acceder a sus propiedades. Cada intento fallaba gracias a la planificación cuidadosa del doctor Restrepo. Mercedes no estaba sola, sin embargo. Su vecina, doña Rosa, se convirtió en una amiga cercana. Juntas iban al médico, compartían almuerzos, se acompañaban. ¿No te da tristeza?, le preguntó doña Rosa un día mientras tomaban tinto en el pequeño patio de Mercedes. Lo de tus hijos, digo. Claro que me da tristeza, admitió Mercedes. Son mis hijos, los amo. Pero aprendí algo de estos libros. Señaló los libros de filosofía estoica que ahora leía constantemente. Aprendí que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Que poner límites no es desamor, es respeto propio. Eres más fuerte que yo, suspiró doña Rosa. Yo le di todo a mi hijo y ahora ni me visita. No es fortaleza, Rosa, es necesidad. O aprendía a vivir con dignidad o moría en la amargura. Elegí la primera. En el taller, Mercedes contrató a una joven llamada Lucía, una madre soltera que necesitaba trabajo. Mercedes le enseñó el oficio de la costura, como alguien le había enseñado a ella décadas atrás. ¿Por qué es tan buena conmigo, doña Mercedes?, preguntó Lucía un día. Ni siquiera me conocía. Porque la bondad no debería depender de la sangre, respondió Mercedes. Y porque he aprendido que la familia verdadera no siempre es la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo. Un año después del diagnóstico, Mercedes recibió una llamada inesperada. Era de Miguel. Mami. Su voz sonaba diferente, más suave, casi como el niño que había sido. ¿Podemos hablar? Mercedes dudó, pero finalmente accedió. Ven a la casa mañana a las 3. Miguel llegó puntual, solo. No traía a Daniela, Mercedes notó. Se veía cansado, más delgado. Mamá, comenzó Miguel sin rodeos. Todo se derrumbó. El negocio fracasó. Daniela me dejó cuando se quedó sin dinero. Y Ricardo y Valentina ni me contestan las llamadas. Ahora que no tengo nada que ofrecerles. Mercedes sirvió café esperando. Y me di cuenta. Miguel continuó con voz quebrada, de que me convertí en algo horrible, en alguien que tú no criaste. Te vi como dinero, como propiedad, no como mi mamá. Y lo siento. Dios, mamá, lo siento tanto. Las lágrimas corrían por las mejillas de Miguel. Mercedes sintió su propio corazón apretarse, todos sus instintos maternales gritándole que lo abrazara, que le dijera que todo estaba bien, pero se mantuvo firme. Miguel, agradezco tu disculpa, pero necesito que entiendas algo. No puedes venir a buscar consuelo a la misma persona que heriste cuando tus planes fracasan. Ese no es arrepentimiento real, eso es conveniencia. No, mamá, no es eso. Miguel sollozaba ahora. He estado pensando en esto por meses. Antes de que todo fracasara, he estado en terapia y el terapeuta me hizo ver lo que hice, cómo traté a la persona que más me amó en este mundo. Mercedes observó a su hijo. Había algo diferente en sus ojos, no la manipulación que había visto antes. Quizás arrepentimiento genuino. Miguel, dijo Mercedes suavemente, hay algo que leí recientemente. Un filósofo llamado Epicteto dijo, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero podemos elegir cómo respondemos a ellas. Tú elegiste responder a mi enfermedad con codicia, yo elegí responder a tu traición con dignidad. Ahora tienes otra elección. Puedes cambiar realmente, no por conveniencia, sino porque genuinamente quieres ser mejor persona. Quiero cambiar, mamá. Quiero ser el hijo que merezco ser. Entonces pruébalo, respondió Mercedes. No con palabras, sino con acciones. No espero que sea inmediato. No espero perfección, pero sí espero esfuerzo genuino. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta.
Miguel comenzó a visitarla regularmente, sin mencionar dinero o propiedades. La ayudaba en el jardín, la acompañaba al médico. Simplemente se sentaba con ella a tomar café y conversar. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, Miguel preguntó: «Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo no nos odiaste después de todo?». Mercedes se quitó los guantes de jardinería y se sentó en el banco bajo el árbol de mangos que Antonio había plantado décadas atrás. «Estos libros», señaló los libros de filosofía que ahora siempre tenía cerca, «me enseñaron algo fundamental. El odio solo me habría envenenado a mí. Los estoicos enseñaban que nuestras emociones destructivas no dañan a quienes las causaron, solo nos dañan a nosotros. Pero teníamos que pagar las consecuencias», dijo Miguel. «Tú pusiste límites». «Exacto, poner límites no es odio, es amor propio. Es decir, te amo, pero no permitiré que me destruyas». Marco Aurelio escribió: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». No quería vengarme de ustedes. Quería ser mejor que el dolor que me causaron. Miguel asintió lentamente. «¿Y Ricardo y Valentina?». Mercedes suspiró. «Ellos todavía no han encontrado su camino. Ricardo está consumido por lo que Patricia quiere. Valentina está amargada por su divorcio. Pero yo he aprendido que no puedo controlar sus decisiones. Solo puedo controlar mi respuesta a ellas». «¿Los has perdonado?». «El perdón es complicado, Miguel. No es un evento único, es un proceso. Hay días en que lo logro completamente. Hay días en que me duele. Pero he decidido no permitir que ese dolor defina mi vida». Epicteto dijo: «No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas». Elegí cambiar mi opinión sobre lo que pasó, de tragedia a lección. 2 años después del diagnóstico inicial, Mercedes organizó una reunión familiar. Invitó a sus 3 hijos, dejando claro que era importante. Ricardo llegó con Patricia, ambos con expresiones tensas. Valentina llegó sola, luciendo cansada. Miguel llegó primero y ayudó a su madre a preparar todo. Cuando todos estuvieron sentados, Mercedes sacó un sobre. «Los llamé aquí. Comenzó porque necesito que escuchen algo. Hace 2 años, cuando me diagnosticaron, ustedes respondieron de maneras que nunca imaginé. Ricardo, Valentina, me vieron como una herencia, no como su madre. Miguel inicialmente hizo lo mismo, pero después de tocar fondo, eligió un camino diferente. Ricardo comenzó a hablar, pero Mercedes levantó la mano. «Déjenme terminar. Este sobre contiene mi testamento actualizado, y quiero que sepan lo que dice mientras yo todavía esté aquí para explicarlo». Abrió el sobre y leyó: «Dejo mi casa y el 50% del valor del taller a Miguel, no por ser mi favorito, sino porque fue el único que genuinamente se arrepintió y cambió. El otro 50% del taller va a Lucía, mi aprendiz, quien me ha tratado con más amor y respeto que mis propios hijos durante estos 2 años». Patricia soltó una exclamación ahogada. Valentina se puso pálida. «Para Ricardo y Valentina», continuó Mercedes, «dejó una carta. En ella les explico que el amor no se hereda, se gana, que la sangre te hace pariente, pero el carácter te hace familia, y que eligieron valorar cosas materiales sobre relaciones humanas». «Esto es injusto», explotó Ricardo. «Somos tus hijos. Tenemos derecho». «¿Derecho?». Mercedes lo interrumpió. «¿Derecho a qué? ¿A mi esfuerzo de 40 años? ¿A las propiedades que pagué yo sola? Ustedes tienen derecho a lo que ganen por sí mismos, no a lo que yo gané». «Pero nosotros somos familia», sollozó Valentina. «Entonces actúen como familia», respondió Mercedes con firmeza. «No es tarde, pero no esperen herencia como soborno para amarme. Si me van a amar, que sea genuinamente, no estratégicamente». Patricia jaló a Ricardo del brazo. «Vamos, no vamos a quedarnos a escuchar esto». Salieron dando un portazo. Valentina se quedó un momento más mirando a su madre con lágrimas en los ojos. «¿De verdad no hay manera?».
comenzó. Valentina, dijo Mercedes suavemente, cuando estés lista para conocer a tu madre como persona, no como cuenta bancaria, estaré aquí, pero no antes. Valentina también se fue. Miguel se quedó sentado junto a su madre. ¿Crees que volverán?, preguntó. No lo sé, admitió Mercedes, y he aprendido que no puedo controlar eso. Solo puedo controlar si vivo con dignidad y principios. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo a la naturaleza, vivir con virtud. He pasado 2 años practicándolo. No siempre lo logro, pero lo intento cada día. Pasaron 3 años más. La salud de Mercedes se mantuvo estable, gracias a los tratamientos. Miguel se había convertido en un verdadero apoyo, visitándola regularmente, ayudándola genuinamente sin buscar nada a cambio. Lucía, la aprendiz, había florecido en el taller. Mercedes le había enseñado no solo el oficio, sino también los principios estoicos que la habían sostenido. Doña Mercedes, le dijo Lucía un día mientras trabajaban juntas, usted me salvó la vida. Cuando me contrató yo estaba desesperada, sola con mi hijo, sin dinero, sin esperanza. Y usted no solo me dio trabajo, me dio dignidad. Tú te salvaste a ti misma, mija, respondió Mercedes. Yo solo te di una oportunidad. Tú hiciste el trabajo, pero también me enseñó a pensar diferente. Esos libros que me presta, esas conversaciones sobre el estoicismo. Aprendí que ser pobre no significa ser miserable, que puedo tener paz incluso en la adversidad. Mercedes sonrió. Eso es exactamente lo que estos filósofos antiguos querían que entendiéramos. La felicidad no viene de circunstancias externas, viene de cómo pensamos sobre esas circunstancias. Una tarde, Mercedes recibió una llamada inesperada. Era Valentina. Mamá. La voz de su hija sonaba diferente, humilde. Sé que no merezco que me escuches, pero puedo ir a verte, sin agenda, sin pedir nada, solo para hablar. Mercedes sintió su corazón acelerarse. Ven mañana a las 3. Cuando Valentina llegó, Mercedes notó los cambios inmediatamente. Su hija había perdido esa expresión amargada. Parecía más suave, más genuina. Mamá, comenzó Valentina con lágrimas en los ojos. He estado en terapia estos 3 años, trabajando en mi amargura, en mi resentimiento, y me di cuenta de que proyecté todo mi dolor del divorcio en ti. Te vi como alguien que tenía algo que yo necesitaba, no como mi madre. Mercedes escuchó sin interrumpir. Vi cómo Miguel cambió, continuó Valentina, cómo te visita, cómo te ayuda, y no por el testamento, sino porque genuinamente te ama. Y me di cuenta de que yo también te amo, pero estaba tan consumida por mi propia miseria que olvidé cómo demostrarlo. Valentina, dijo Mercedes suavemente, el estoicismo me enseñó algo sobre el perdón. No es olvidar, es soltar el veneno. He soltado mi dolor sobre lo que pasó, pero la reconstrucción toma tiempo. Lo entiendo, Valentina asintió. No espero que confíes en mí inmediatamente. Solo espero que me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado. No con palabras, sino con acciones. Durante los siguientes meses, Valentina cumplió su palabra. Visitaba a Mercedes regularmente. La acompañaba al médico. Llamaba solo para conversar sin mencionar dinero o herencias. Lentamente, la relación comenzó a sanarse. Un día Mercedes, Miguel y Valentina estaban juntos en la casa. Valentina preguntó, «Mamá, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo no nos odiaste?» Mercedes sacó su libro favorito de Marco Aurelio. Hay un pasaje aquí que leí miles de veces en los momentos más oscuros. Dice, «La mejor manera de vengarte de tus enemigos es no ser como ellos». Pero nosotros no éramos tus enemigos, dijo Valentina con voz quebrada. No, pero actuaron como tales por un tiempo. Y yo tenía 2 opciones, volverme amargada como ustedes actuaban, o mantener mi integridad.
Elegí la segunda no por ustedes, sino por mí. Porque quién soy yo no depende de cómo ustedes me traten. Depende de qué principios elijo vivir. ¿Y Ricardo?, preguntó Miguel. ¿Crees que alguna vez? Ricardo tiene que encontrar su propio camino, respondió Mercedes. Sigo siendo su madre. La puerta siempre está abierta si elige venir genuinamente. Pero he aprendido que no puedo salvar a nadie que no quiere ser salvado. Solo puedo controlar mi propia respuesta y elijo responder con límites firmes pero corazón abierto. 5 años después del diagnóstico inicial, Mercedes celebró su cumpleaños número 73. Miguel y Valentina organizaron una pequeña fiesta. Lucía trajo a su hijo, ahora un adolescente brillante que llamaba a Mercedes abuela. Doña Rosa vino con otros vecinos del barrio que Mercedes había ayudado a lo largo de los años. El taller estaba lleno de amor y risas. Ricardo no vino. Patricia había conseguido su divorcio 2 años atrás, dejándolo solo y amargado. Seguía sin hablarle a su madre, aferrado a su resentimiento como si fuera un tesoro. Mercedes había enviado la invitación. Eso era todo lo que podía controlar. El resto dependía de Ricardo. Durante la fiesta, el hijo de Lucía, Mateo, ahora de 15 años, se acercó a Mercedes. «Abuela Mercedes», dijo. Ella había dejado de corregirlo cuando la llamaba abuela. «Mi mamá me dice que usted lee mucho sobre filosofía». «Así es, mijo». «¿Y eso le ayuda?» «Con los problemas de la vida». Mercedes sonrió. «Tremendamente. ¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido?» «¿Qué?» «Que la felicidad no es algo que encuentras o que te dan. Es algo que practicas. Cada día, cada momento, eliges cómo responder a lo que la vida te presenta. Eso es el poder real. Pero usted ha sufrido mucho», observó Mateo con la sabiduría de alguien que también había conocido dificultades. «Mi mamá me cuenta. Sus propios hijos la traicionaron». «Es verdad», admitió Mercedes, «pero ese sufrimiento me enseñó más que todos mis años de comodidad. Me enseñó quién soy realmente. Me enseñó sobre dignidad, sobre límites, sobre amor verdadero versus amor condicionado». Marco Aurelio escribió: «El impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». «No entiendo completamente», admitió Mateo. «Significa que los obstáculos no son solo cosas que superamos. Son maestros. Mi enfermedad, la traición de mis hijos, todo eso me enseñó lecciones que no habría aprendido de otra manera. No habría elegido ese dolor. Pero ahora que lo he vivido, no lo cambiaría». Esa noche, después de que todos se fueron, Mercedes se sentó en su jardín bajo las estrellas. Tenía su libro de Marco Aurelio en el regazo y una taza de té de manzanilla en las manos. Reflexionaba sobre estos 5 años, sobre cómo la peor traición de su vida se había convertido en su mayor transformación, sobre cómo perder la ilusión de familia perfecta le había dado la oportunidad de construir relaciones genuinas. Miguel había cambiado verdaderamente. Valentina estaba en proceso. Ricardo seguía perdido. Pero Mercedes había aprendido a soltar lo que no podía controlar. Más importante, había encontrado paz. No la paz de tener todo resuelto, sino la paz de aceptar lo que es mientras trabaja con lo que puede controlar. Abrió su diario, una práctica que había adoptado de los estoicos, y escribió: «Hoy cumplí 73 años. Hace 5 años, cuando recibí mi diagnóstico, pensé que mi vida estaba terminando. En cierto modo, así fue. La vida que conocía, basada en ilusiones sobre el amor incondicional y la familia perfecta, terminó. Pero en su lugar nació algo mejor. Una vida basada en realidad, en dignidad, en principios sólidos. Aprendí que puedo amar a mis hijos sin permitirles que me destruyan.
que puedo tener límites y aún tener un corazón abierto, que la familia verdadera no es solo sangre, sino elección mutua y respeto. Epicteto dijo: no pidas que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden y serás feliz. Durante décadas, deseé que mis hijos fueran de cierta manera. Cuando no lo fueron, sufrí. Pero cuando dejé ir esa expectativa y acepté la realidad, encontré paz. No significa que no me duela. Ricardo sigue sin hablarme. Hay momentos en que lloro por la relación que nunca tendré con él, pero ese dolor ya no me define, ya no me controla. He aprendido la lección más importante del estoicismo. El poder está en la respuesta, no en las circunstancias. 2 años más tarde, Mercedes recibió una carta. Era de Ricardo. La sostuvo en sus manos por varios minutos antes de abrirla, su corazón latiendo fuerte. Cuando finalmente la abrió, las lágrimas comenzaron a caer antes de terminar la primera línea. Mamá, comenzaba la carta, han pasado 7 años desde que hablamos de verdad. 7 años que desperdicié en orgullo y resentimiento. Patricia se fue y me llevó todo, y me di cuenta de que lo único que realmente importaba. A ti también te había perdido por mi propia culpa. No espero tu perdón, no merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que finalmente entendí. Tuve que perderlo todo, igual que tú, para aprender lo que tú ya sabías. Las cosas materiales no importan. Lo único que importa es cómo tratamos a las personas que amamos. Sé que probablemente es tarde. Sé que he perdido 7 años preciosos contigo. Pero si hay alguna posibilidad, alguna pequeña oportunidad de que me permita ser tu hijo otra vez, no en papel sino en acciones, por favor dímelo. He estado en terapia. He estado leyendo esos libros de filosofía que papá amaba y que ahora entiendo que tú también amas. Estoy tratando de ser mejor. No por herencia, no por conveniencia, sino porque finalmente entendí que ser rico sin carácter es ser pobre, en lo que realmente importa. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Solo estaba muy ciego para verlo. Ricardo. Mercedes leyó la carta 3 veces. Luego la sostuvo contra su pecho y lloró. No lágrimas de amargura, sino de alivio, de esperanza cautelosa, de amor que nunca había muerto a pesar de todo. Esa noche le escribió de vuelta: Ricardo, hijo mío, nunca es tarde para elegir ser mejor. El estoicismo me enseñó que cada momento es una nueva oportunidad para actuar con virtud. Cada mañana es un renacimiento. Ven a casa, no para hablar de herencias o propiedades, sino para tomar café, para conversar, para conocernos otra vez. No como madre e hijo atrapados en roles, sino como 2 personas que han sufrido, que han aprendido, que están tratando de ser mejores. No te prometo que será fácil. Hay dolor que sanar, confianza que reconstruir, pero estoy dispuesta si tú también lo estás. Marco Aurelio escribió: nunca es tarde para comenzar a preocuparte por tu propio mejoramiento. Has comenzado ese camino. Yo te acompañaré en él si me lo permites. Con amor que nunca murió, solo esperó. Mamá. El regreso de Ricardo fue lento y cuidadoso. Al principio visitas cortas para café, conversaciones superficiales que gradualmente se volvieron más profundas. Mercedes mantuvo sus límites pero abrió su corazón. Un día, 6 meses después de su reencuentro, Ricardo le preguntó: Mamá, ¿cómo lo soportaste? 7 años de silencio. ¿Cómo no te rendiste conmigo? Mercedes reflexionó antes de responder. Hay una diferencia entre rendirse con alguien y soltar el control sobre ellos. Me rendí tratando de cambiarte. Solté la idea de que era mi responsabilidad salvarte, pero nunca dejé de amarte o de esperar que encontraras tu camino. ¿Y si nunca lo hubiera encontrado? Entonces habría vivido mi vida con paz de todas formas, porque aprendí que mi felicidad no puede depender de las decisiones de otros, ni siquiera las de mis hijos.
Eso no es falta de amor, es amor maduro. Amor que desea el bien del otro, pero no se destruye cuando el otro elige mal. Ricardo asintió lentamente. Tengo tanto que aprender todavía. Todos lo tenemos, sonrió Mercedes. La diferencia es que ahora estás dispuesto a aprender. Y esa disposición es lo que cambia todo. En su cumpleaños número 78, Mercedes reunió a sus 3 hijos en su casa. También estaban Lucía con su familia, Doña Rosa y varios vecinos que se habían convertido en familia elegida. Quiero hacer un anuncio, dijo Mercedes cuando todos estuvieron reunidos. He actualizado mi testamento otra vez. Hubo un momento de tensión. Luego Mercedes sonrió. La casa se divide equitativamente entre mis 3 hijos. El taller va a Lucía, como siempre fue el plan. Pero he agregado algo. Una fundación en memoria de Antonio, mi esposo, para enseñar filosofía estoica a personas que están pasando por crisis. Porque estas enseñanzas me salvaron la vida y quiero que salven otras. Mamá, dijo Miguel con lágrimas en los ojos, eso es hermoso. Y quiero que ustedes 3 sean parte de esa fundación, continuó Mercedes. No por obligación, sino por elección. Porque han aprendido las lecciones que yo aprendí. Que la adversidad es maestra. Que el carácter importa más que las posesiones. Que la familia verdadera se construye con acciones, no solo con sangre. Ricardo se levantó y abrazó a su madre. Papá estaría orgulloso. Papá me enseñó el camino, respondió Mercedes. Yo solo tardé décadas en entenderlo, pero más vale tarde que nunca. Mercedes vivió hasta los 85 años. En esos últimos años, la fundación que creó ayudó a cientos de personas a encontrar paz en medio de sus crisis. Enseñaba los principios estoicos que la habían sostenido. El control sobre uno mismo, el desapego sabio, la virtud sobre las circunstancias. Sus 3 hijos estuvieron a su lado hasta el final. No por herencia, sino por amor genuino que habían aprendido a través del dolor y la transformación. En sus últimos días, rodeada de su familia tanto de sangre como elegida, Mercedes reflexionaba sobre su vida. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dijo a Miguel, quien sostenía su mano. Pasé toda mi vida pensando que mi propósito era darles todo a mis hijos. Y resultó que mi verdadero propósito era enseñarles lo que realmente importa, y solo pude hacerlo cuando dejé de darles todo. Nos enseñaste la lección más importante, respondió Miguel. Que el amor verdadero incluye límites, que la familia verdadera se gana con carácter, y que nunca es tarde para cambiar. Las últimas palabras de Mercedes fueron una cita de Marco Aurelio que había guiado toda su transformación. La vida del hombre es breve. No la desperdicies en pensamientos inútiles. Vive cada momento con propósito, con virtud, con amor genuino. Mercedes Solano murió en paz, no porque su vida hubiera sido fácil, sino porque había aprendido a encontrar paz sin importar las circunstancias. No porque sus hijos hubieran sido perfectos, sino porque había aprendido a amarlos con sabiduría en lugar de con debilidad. No porque nunca hubiera sufrido, sino porque había convertido ese sufrimiento en sabiduría que compartió con el mundo. Reflexión final. Las enseñanzas estoicas sobre la traición familiar. La historia de Mercedes nos enseña lecciones profundas sobre uno de los dolores más devastadores, la traición de quienes más amamos. Primera enseñanza: el amor no significa ausencia de límites. Los estoicos entendían que la virtud incluye la justicia y la justicia incluye el respeto propio. Amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Mercedes puso límites claros con sus hijos, no por falta de amor, sino por amor propio maduro. Como enseñaba Epicteto, no permitas que el afecto que sientes por otros te haga olvidar el respeto que te debes a ti mismo. Segunda enseñanza: no puedes controlar las acciones de otros, solo tu respuesta. Esta es la dicotomía del control, el principio más fundamental del estoicismo. Mercedes no podía controlar la codicia de sus hijos.
pero sí podía controlar cómo respondía a ella. Eligió dignidad sobre resentimiento, límites sobre venganza, paz interior sobre drama externo. Tercera enseñanza. Las expectativas son la raíz del sufrimiento. Mercedes sufrió tremendamente cuando sus hijos no actuaron como ella esperaba. Pero cuando soltó esas expectativas y aceptó la realidad tal como era, encontró paz. Como decía Epicteto, no pidas que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden y serás feliz. Cuarta enseñanza. La adversidad revela el verdadero carácter. Tanto en Mercedes como en sus hijos, la crisis reveló quiénes eran realmente. Para algunos reveló codicia y egoísmo. Para Mercedes reveló una fortaleza que no sabía que tenía. Los estoicos creían que las dificultades son oportunidades para practicar la virtud. Mercedes convirtió su traición familiar en una maestría de carácter. Quinta enseñanza. El perdón es soltar el veneno, no olvidar la lección. Mercedes perdonó a sus hijos, pero el perdón no significó olvidar lo que pasó o eliminar las consecuencias. Significó soltar la amargura que solo la envenenaba a ella. Perdonó sin ser tonta, amó sin ser débil, dio oportunidades sin ser ingenua. Sexta enseñanza. La familia verdadera se define por acciones, no por sangre. Los estoicos creían en la comunidad humana universal. Mercedes descubrió que Lucía, su aprendiz, y doña Rosa, su vecina, eran más familia que sus propios hijos durante años. La sangre te hace pariente, pero el carácter y las acciones te hacen familia. Séptima enseñanza. Nunca es tarde para cambiar. Miguel, Valentina y eventualmente Ricardo demostraron que la transformación es posible en cualquier momento. El estoicismo es optimista sobre la capacidad humana de mejorar. Cada momento es una oportunidad para elegir la virtud, sin importar cuánto hayamos fallado en el pasado. Octava enseñanza. Tu valor no depende de cómo otros te tratan. Mercedes pudo haber definido su valor por cómo sus hijos la trataban. En cambio, aprendió que su valor era intrínseco, basado en su carácter y sus principios, no en la validación externa. Como escribió Marco Aurelio, no tienes que sufrir porque otros piensen mal de ti. Solo tienes que sufrir si eres lo que ellos piensan que eres. La historia de Mercedes es particularmente relevante en la cultura latinoamericana, donde los valores familiares son tan importantes, pero también pueden volverse tóxicos cuando se usan para manipular. Nos enseña que honrar a nuestros padres no significa permitirles que nos destruyan, y que ser buen hijo o buena madre no significa sacrificar tu dignidad. Más importante, nos enseña que el sufrimiento, incluso el sufrimiento de la traición familiar, puede ser transformador si estamos dispuestos a aprender de él. Como dijeron los estoicos, el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Mercedes convirtió la peor traición de su vida en su mayor enseñanza. Ese es el poder del estoicismo. No nos libra del sufrimiento, pero nos enseña a transformar ese sufrimiento en sabiduría, en carácter, en paz interior que nadie puede quitarnos. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.